En su artículo 61, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Ese precisamente es el artículo 61, pues contenido en nuestra Carta Magna. Establece básicamente que todas las personas tienen derecho a manifestar sus opiniones, sus pensamientos, siempre y cuando esto no constituya un delito. Y viene acá nuestra primera pregunta. ¿Cuándo una manifestación, un grupo de personas que se congregan para manifestar por determinado fin, cuándo estas acciones dejan de ser pacíficas? Bueno, para ver, en primer lugar, la Constitución establece el derecho de toda persona a realizar manifestaciones pacíficas. Eso genera dos obligaciones. Por un lado, una obligación del Estado de garantizar que la manifestación sea pacífica, de garantizar además que quienes manifiestan no corran riesgo porque terceras personas puedan afectar la manifestación, y impone un deber a las personas que manifiestan de que la manifestación debe darse con carácter pacífico. ¿Cuándo se rompe esas dos obligaciones? Se rompe por parte del Estado cuando reprime una manifestación pacífica y entonces el Estado usa violencia contra la manifestación pacífica. ¿Cuándo se rompe ese deber de parte del ciudadano? Cuando la manifestación, que puede estar transcurriendo de forma pacífica, algunas personas empiezan a dañar propiedades o a generar riesgo a la integridad física de otras personas, ya sea porque se lanzan objetos contundentes, porque se agrede a alguien en particular que vaya pasando por la zona donde se está desarrollando la marcha. Ahí ya la protesta deja de ser pacífica porque pone en riesgo propiedades o pone en riesgo la integridad de una persona. Entonces, en Venezuela, por práctica, generalmente ocurren estas dos situaciones. Ocurre que una manifestación pacífica se torna violenta por una inadecuada actuación del Estado que la reprime. De hecho, es importante recordar que hay un instructivo que sacó el Ministerio del Interior y Justicia el año pasado, orientado a todas las policías del país, que obliga que frente a una manifestación, el primer deber de los cuerpos policiales es dialogar, buscar resolver la manifestación por el diálogo. Si tiene que usar la fuerza, usarla de una manera proporcional, de tal manera que no genere ningún tipo de daño, y en todo momento la actuación policial tiene que garantizar dos mandatos que están establecidos en la Constitución, que es no usar armas de fuego de ninguna naturaleza y no usar gases tóxicos, porque también los prohíbe la Constitución. Ahora, en este caso, también en uno de sus artículos, la Constitución pues reza que, en cierto modo, todos los que son las policías, en este caso de orden civil, pueden y tienen el derecho, o en este caso la obligación de garantizar el orden público, ¿no? Siempre y cuando la manifestación deje de ser pacífica. Exactamente. Vamos a estar hablando un poco más de este tema, de cuándo se rompe precisamente esa línea, no tanto cuando la manifestación deja de ser pacífica, sino qué rango de acción tienen los cuerpos de seguridad para actuar una vez que la manifestación se torna violenta. Ahora bien, esta serie de eventos que se han venido presentando en el país, esta serie de manifestaciones que se han tornado violentas y de las que ya hemos venido padeciendo durante un lapso de aproximadamente 30 días, ya en diversas zonas del país, no es en todo el país, pero sí digamos, ciudades bastante importantes, poblaciones importantes del país. No es que las otras no lo sean, pero quizás han tenido mayor impacto. Me refiero con esto al término de la importancia que ha tenido. Iniciaron el pasado 4 de febrero, comentábamos, con una serie de movilizaciones por parte del sector estudiantil, quienes estaban reclamando, demandando en aquella ocasión todo lo que era el clima de inseguridad que se estaba viviendo en algunas universidades de Venezuela. Estas iniciativas luego fueron tomadas, digamos, por parte de algunos sectores políticos y se planteó la idea de salir a la calle a manifestar pacíficamente.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué nos trae hasta aquí, al día de hoy, cuando ya tenemos alrededor de 30 días viendo constantes manifestaciones, viendo como algunos grupos continúan causando daños al patrimonio, viendo como ya esto ha cobrado la vida de 28 personas en Venezuela y pues una gran cantidad de heridos, una gran cantidad de personas detenidas? Nosotros, para conocer qué es delito, tenemos primero que ubicarnos en el Código Penal venezolano, porque allí hay pues todo una tipología de los diferentes delitos venezolanos. Sin embargo, para saber cuándo una manifestación es violenta, cuándo estamos incurriendo en las figuras previstas en el Código Penal, es preciso primero mirar la situación a través de la óptica constitucional. Y debemos comenzar por mirar el artículo 19 de la Constitución, el cual nos garantiza que todos tenemos derecho justamente a que el Estado nos garantice, es una obligación para el Estado y específicamente para el gobierno en este caso, de que nos garantice paz, de que nos garantice libertad, de que nos garantice la seguridad personal de cada uno de los ciudadanos. Y cuando se irrumpe, cuando se cometen acciones, por ejemplo, de violaciones a la personalidad psíquica del individuo, a su integridad moral, entonces comienzan justamente a generarse la violencia. Había un gran autor criminólogo llamado Gabriel Tarde, quien expresaba que existía lo que él denominó la ley de la imitación, es decir, que la población tiende a imitar a quienes creen son sus padres, son sus dirigentes, son sus maestros y en consecuencia son sus líderes. Es el presidente de la República, son las principales figuras nacionales. Entonces, cuando desde otros sectores, especialmente sectores oficiales, vemos nosotros que existen improperios, que existen palabras extremadamente violentas contra la psiquis, contra la integridad personal, entonces allí se va generando un hecho de violencia. Pero se han generado también conductas violentas desde el sector, digamos, afecto a las ideas de oposición en el país. Vemos cómo hay manifestaciones por parte de las personas que iniciaron esta oleada pues, de acciones que continúan causando daños al patrimonio, que continúan incluso perjudicando en cierto modo la vida de las personas, por ejemplo, en el caso de Chacao, de las personas que habitan en esa jurisdicción. Entonces, la pregunta es, pues, ¿dónde terminan los derechos de unos y comienzan los derechos del otro? Allí estamos ya, por eso, como estamos en soluciones, allí está precisamente el problema. Primero tenemos que frenar esa conducta desacerbada, esa conducta violenta frente a la ciudadanía, para entonces después entrar a observar el comportamiento ciudadano. Y justamente no podemos exigirle a una ciudadanía que sea pasiva ante las ofensas. Escuchaba yo hace 2 días, 3 días, a altos funcionarios, los más altos funcionarios del Estado, con una serie de improperios contra un alcalde del área metropolitana de Caracas. Eso lo que hace es generar mucho más violencia. Y entonces la ciudadanía lo que hace es justamente responder a esas agresiones como una especie de autodefensa. Yo creo que ese no es el camino. El camino para que haya solución es la sindéresis, es la ponderación, es precisamente el entendimiento. En la medida que ocurramos a ello, entonces en esa medida estamos encontrando las soluciones al país. Ahora bien, para que se den quizás el tipo de acciones de manifestaciones, digamos, pacíficas, es necesario que se establezcan, ¿no?, lo que serían una serie de reuniones. El artículo 53, en este caso, de la Constitución Nacional, pues habla del derecho que tienen las personas precisamente a reunirse, a congregarse, siempre y cuando esto cumpla una serie de parámetros. Veamos pues específicamente qué reza este artículo. Según la Constitución Bolivariana de Venezuela, en su capítulo 3 de los derechos civiles, señala en su artículo 53, toda persona tiene el derecho a reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.